Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este viernes 30 de diciembre del año 2022, el último viernes de este año. La plática del día de hoy está inspirada para la reflexión, para el comentario y para darnos cuenta que poco a poco estamos haciendo en nuestra vida como médicos, volviendo a lo de antes. Y sin más preámbulo, me voy a permitir mostrarles algo como introducción. Creo que ahí se ve. Bueno, todos nosotros hemos sido protagonistas, directa o indirectamente, de lo que ha sucedido en México. La medicina, que es nuestra profesión y trabajo, hemos notado el impacto terrible de esta pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19, desde todos los puntos de vista. La forma de visualizar, entender y afrontar esta realidad que vivimos seguramente nos obliga a reflexionar sobre qué y cómo debemos cambiar, no solo para sobrevivir y hacer nuestro trabajo, sino para hacerlo mejor, útil y aprender para nosotros y las generaciones futuras algo mejor de lo que teníamos antes de la pandemia por COVID-19. Precisamente en abril del 2020, apenas cuando se reportaba el primer caso en México y que nos obligó esa situación al confinamiento, muchos de nosotros que estábamos aprendiendo y enfrentando una situación totalmente inusual de recluirnos, confinarnos los sanos para no enfermarnos. Nunca se había tenido siquiera esa visión a nivel mundial. Y así fue como nació Médicos Unidos por México, que posteriormente se convirtió oficialmente en la Fraternidad Médica por la Salud. ¿Y por qué? Porque teníamos una gran necesidad de estar comunicados, intercambiar información, intercambiar ideas y de alguna manera también ante la incertidumbre, sentirnos cobijados con el grupo, con los amigos, con gente inteligente que nos diera alguna esperanza, alguna noticia, algo que nos reconfortase o que nos sirviera para esos momentos de tanta incertidumbre. Y bueno, después si vemos en la línea del tiempo todo lo que se fue generando a partir de esa pandemia, vemos cosas terribles, informaciones inadecuadas, mensajes mal propuestos, información breve, escueta, toma de decisiones equivocadas y muy serias. Y tal parece que hicimos las cosas ahí al ahí se va y como que no importa y apenas estamos entendiendo las repercusiones de todo eso. Y bueno, esta pandemia, al día de hoy, nos damos cuenta, si hablamos desde el punto de vista del sistema de salud, pues, ¿qué pasa con la promoción de la salud? Porque somos un país de obesos, de hipertensos, de diabéticos. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cómo podríamos promover la salud? Luego, la prevención. Ya no digamos que México era un país ejemplo a nivel internacional de los sistemas de vacunación y que dejaron de hacerse y que ahora se están tomando así con hilos y con parches y que no logramos siquiera estar como estábamos anteriormente, antes de la pandemia. Igualmente, la atención de la salud. La atención que durante décadas se ha plasmado y se le ha dado importancia al segundo y tercer nivel de atención y ha quedado en el olvido y menospreciado el primer nivel de atención, o sea, la medicina extrahospitalaria, que todos comprendemos que está ahí la gran vulnerabilidad que durante esta pandemia causó grandes estragos, mortalidad y tristezas, desolación y gasto económico. Y aparte de la atención, la rehabilitación, apenas estamos entendiendo un concepto de rehabilitar. Y claro,
como no se hace en los grandes centros hospitalarios a los que se les destinan 9 pesos de cada 10 pesos en salud, del gasto en salud, se le destinan 9 pesos a la medicina de segundo y tercer nivel. ¿Y qué es lo que ha pasado con la enseñanza? ¿Qué pasó con los médicos, los estudiantes, los internos que dejaron de ir a los hospitales porque se convirtieron en hospital COVID? ¿Qué pasó su generación totalmente diferente a generaciones anteriores? ¿Qué pasó con las clases en las universidades? Y luego, pues creo que todos comprendemos que no generamos información, no hacemos investigación, mucho menos de primer contacto. Me encantaría saber dónde se murieron los casos de COVID, qué fue, cuántas familias dejaron huérfanos, qué va a pasar con esos niños, cuál va a ser la repercusión económica, política, social y con respecto a la salud, no solamente física, sino mental, que ha dejado esta pandemia y la falta de información, tomando decisiones así al ahí se va, cubriendo nada más o dándole importancia a los ventiladores que se utilizan o las camas de hospitalización. Y todo esto, pues claro, tiene que ver con la seguridad, la economía, el trabajo, la discriminación, la pobreza, la delincuencia, y la impunidad. O sea, gente que toma decisiones que no se pone a pensar que esas decisiones van a tener un impacto a veces muy negativo con respecto a las personas más vulnerables. Y bueno, para empezar a reflexionar un poco, repetidamente el señor presidente de México, pero ahora el martes 27 de diciembre apenas, volvió a recalcar que vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca. Yo creo que, y además dice que antes de que termine el 2023, o sea, a un año, vamos a tenerlo incluso que puede ser mejor. Cuando yo oigo esas palabras, yo digo, bueno, yo creo que es un mensaje político para que lo crea la gente pues ignorante, la gente que tenemos un poquito de conocimiento, de visión y que conocemos otros países, es imposible tener un sistema de salud como el de Dinamarca o algunos otros países europeos. Simplemente porque, para empezar, el presupuesto que se destina para la salud en cada país. En Dinamarca se ha destinado el 13% del Producto Interno Bruto y en México, en el mejor momento de recursos económicos, se ha destinado incluso en plena pandemia el 5.5% del Producto Interno Bruto. Es imposible hacer cosas bien sin dinero, nada más pensando que se van a hacer mejor, diferentes. No puedo yo entender cómo puede ser posible eso. Y luego de ahí, recalca el secretario de Salud que además no solamente va a ser como el de Dinamarca, que además tiene contemplado el sistema de Dinamarca que todos los habitantes, todos los ciudadanos tienen atención médica garantizada, todos los servicios de salud desde que nacen, mejor dicho, desde antes de nacer, durante el embarazo y toda su vida hasta que mueren. Me parece bastante comprometedor para la palabra de un científico, para la palabra de un médico que había tenido sus reconocimientos, que se atreva a decir cosas de ese sentido sin tener siquiera un estudio que avale lo que está diciendo y con los antecedentes durante 4 años de gestión del doctor Alcocer, pues que solamente hemos visto desaciertos, desabasto y cosas que posiblemente podían haber sido diferentes con otra visión. Ahorita me recuerdo cuando recomendó que él no vacunaría a sus nietos de la vacuna COVID, o sea, verdaderamente un comentario
que lo va a tener que cargar durante toda su vida. En fin, y luego, ¿qué es lo que ha pasado con respecto a las vacunas? Ya no sabemos qué pasó. México ya no está ni siquiera interesado en comprar vacunas de las certificadas por la CDC, ya no digamos la de Pfizer, que es bivalente, o sea, la cepa original del coronavirus más la Omicron, sino que además quiere utilizar en México el gobierno 2 vacunas que no han sido reconocidas. Yo no digo que no sean útiles, simplemente que no tenemos información científica, ni los organismos internacionales hacen esa recomendación, pues porque no pueden avalar lo que no conocen y no se ha publicado. Pero con esa situación y con la necesidad de una población que tenga que vacunarse, nos seguimos arriesgando a aplicar, pues yo diría que sin nada de pudor, sin nada de congruencia, sin nada de pulcritud o de buen tino, pues vacunas no reconocidas. Y pues ya no digamos solamente esa, ¿qué ha pasado con la vacuna patria, que tanto se abrió y que de acuerdo a eso, pues ya se están haciendo al parecer algunos estudios para que se eche a andar? Entonces, a lo mejor tendríamos que reflexionar cómo es que se toman las decisiones acerca de la salud en la prevención para la población mexicana. Y por otro lado, se ha hablado en el discurso político de que los sistemas de salud en México han quedado descubiertos de atención médica porque México no ha generado los médicos generales y especialistas que se necesitan para la atención adecuada desde el punto de vista institucional. Y entonces, pues el gobierno justifica la contratación de médicos extranjeros, específicamente cubanos, en los cuales en cualquier país, al menos de los que yo conozco, no puede llegar cualquier persona a ejercer a menos de que haya un reconocimiento de sus estudios, que alguien avale esa calidad de estudios o la carrera de medicina o su especialidad para poderse ejercer en el país donde quieren ofrecer sus servicios. Sin embargo, en México, esas leyes que existen en México, pues tal parece que es más importante la decisión del Ejecutivo, que pasa por encima de la ley, para ofrecer a estos médicos cubanos no solamente trabajo, que necesitan muchos mexicanos, sino condiciones laborales mucho mejores que a los mismos mexicanos, argumentando que los mexicanos no quieren ir a sitios donde hay un alto índice de inseguridad y territorios de narcotraficantes, lo cual es verdad. Pero eso no es culpa de los médicos ni de la medicina, es culpa del gobierno que no ha garantizado la seguridad en esas zonas. Por ejemplo, también hay otro que me hubiera gustado que estuvieran aquí algunos de los expertos. Un diputado de Morena propone que la donación de órganos y tejidos sea obligatoria. A lo mejor, si le damos un fondo desde el punto de vista legal, tendría que tener una figura en base a una ley para que eso fuese posible. Pero yo creo que eso es más claro que es importante y es necesario incluso el cobrar conciencia y donar nuestros órganos para que otro individuo salga beneficiado. Pero creo que aún no tiene un fondo legal para que eso sea posible. Y luego hay unas nuevas formas que ya vienen de años atrás en la formación de médicos, y yo todavía no estoy muy convencido si eso es lo correcto, lo que debemos de hacer, porque me pongo a pensar mucho acerca del primer contacto, que es la gran debilidad del sistema de salud en México, y por esa razón tenemos necesidad de ofrecer mucha atención hospitalaria de segundo y tercer nivel con diagnósticos tardíos, tratamientos inadecuados, pero sobre todo
con reglas claras y precisas del fomento de la salud, promoción de la salud, prevención de enfermedades y vigilancia de algunas que son crónicas o degenerativas. Entonces, ahora se ha creado una especie de realidad virtual, lo cual yo creo que tiene sus beneficios muy importantes, sobre todo para la cirugía y otra serie de cosas, pero no estoy muy convencido si eso sea la necesidad del médico de formación de primer contacto. Creo que hay muchas cosas que están pendientes acerca de las estancias infantiles, el tamiz cardiológico neonatal, por ejemplo, en este aspecto, la doctora Guadalupe Jiménez Carvajal, que participó en el equipo para hacer el programa de tamiz cardiológico, nos ha mencionado que lleva un año autorizado, pero no ha pasado a ser escrito en el diario oficial de la Federación y por lo tanto, pues no hay presupuesto, no hay dinero para llevar a cabo ese programa. Es como si no existiera y sin embargo se han llevado años de estudios para hacer toda la cuestión de fundamentación científica. Es una tristeza. Los programas de apoyo, la vigilancia de control de padecimientos, sobre todo oncológicos. ¿Qué pasa con los niños? Porque al menos en el estado de Veracruz, donde están las refinerías, tanto en Coatzacoalcos como en Poza Rica, hay un alto índice de enfermedades oncológicas infantiles. ¿Qué pasa con la investigación y qué pasa con la atención de estos niños que llevan años pidiendo que se les garantice los medicamentos oncológicos que necesitan? Muchos de ellos, tristemente, han fallecido por no haber tenido sus esquemas completos de atención oncológica. Y bueno, este centro de simulación clínica, que lo ponen como una vanguardia en la enseñanza de la salud, tal parece que esta simulación clínica pues se vuelve un poco específica acerca de la reanimación, claro que es muy importante, la intubación endotraqueal, etcétera, pero casi no pensamos cómo es la atención en un consultorio, cómo se llevan los archivos clínicos, cómo se hace un flujograma de atención, cómo se establece un diagnóstico, el pronóstico, un plan terapéutico, cuáles van a ser las variables de vigilancia, etcétera. Y tal parece que eso está pasando en desuso porque la gente está no distraída, sino más ocupada en otra serie de cosas que considera más importantes. Y luego, pues las cosas que están sucediendo aparte de la pandemia. Estamos viendo que en Durango van 29 personas que han fallecido por una meningitis, sospechosamente por un medicamento de anestesia, y es el momento que no se saben las causas y que ya murió un niño, otro más está en observación y otro estaban a punto de darlo de alta. ¿Qué está pasando con los sistemas de vigilancia farmacológica, de vigilancia hospitalaria, de vigilancia de la medicina? Pero yo diría mucho, esa gente que tanto se habla de que vive en una población muy pobre y que no hay acceso a la salud, pues definitivamente que estos pacientes tuvieron un diagnóstico tardío, un tratamiento inadecuado, y cuando llegan al sitio de diagnóstico, pues ya es un poco tarde. Quiero entenderlo de esa manera. Igualmente, ¿qué sucede desde el punto de vista epidemiológico? ¿Cuál es el plan para la viruela del mono o monkeypox? ¿Qué es lo que ha pasado? Se siguen los contagios de manera exponencial y tal parece que ahora, no solamente con este aspecto que estamos viviendo hoy, en pleno invierno de 2022, pues ahora, para colmo, nos faltan medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando con los medicamentos en las farmacias que conocemos, que tienen representación en toda la República? No hay medicamentos. ¿Qué es lo que está pasando con esos medicamentos? Y de esos estamos viendo farmacias que tienen una gran cantidad de
de sucursales y que pues compran seguramente toneladas de medicamentos, grandes lotes, y uno dice, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son las políticas? ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Por qué tenemos que enfrentar también una escasez de medicamentos, incluso a nivel particular? Y bueno, también se ha mencionado mucho acerca de que cómo es la formación del médico y luego cómo es que se certifica. ¿En qué consiste eso de certificarse? ¿Quién debe de dar un aval de que es un médico capaz, que está al día y que está en uso de facultades y conocimiento para ejercer la medicina pediátrica? O sea, ese organismo tal parece ser que se ha vuelto, pues, algo como una mafia, porque cuando alguien organiza eventos de educación médica continua, capacitación, y que repercuten en enseñanza o aprendizaje, dan un puntaje. Y para eso están hechos. Pero dan un puntaje a modo, para los que ellos quieren, o les parece bien, ¿verdad? Y además ponen unas reglas del juego como si la enseñanza nada más fuera con una certificación que ellos mismos dan, y entonces resulta que solamente pueden dar clases los médicos que están certificados. Todos aquellos que no estén certificados no saben, son ignorantes o no pueden traducir una experiencia adecuada a alguien para que quiere recibir información y experiencia incluso de investigadores y grandes líderes de opinión. Entonces, y todavía peor, otorgan un puntaje, como en el caso de Médicos Unidos, y después lo quitan, argumentando cosas veramente inverosímiles. Entonces, parece ser que es un tema ya añejo, y cuando hay dinero de por medio, como siempre, ¿verdad? Pues nos preguntamos, ¿dónde va a parar el dinero? ¿Para qué sirve eso en la educación médica continua? ¿Y cuál es el caso de certificarse en pediatría si de todas maneras cualquier médico de contacto primario que no esté certificado y que trabaje con las farmacias del ahorro, con cualquier otra farmacia o tenga su consultorio particular, puede ver niños? Entonces, ¿para qué sirve una certificación? La certificación serviría, desde mi punto de vista, si el que se certifica tiene la garantía legal que puede ver niños, y el que no esté certificado, pues simplemente no puede ver niños. Pero aquí, cualquiera, certificado o no, puede ver niños. Entonces, pues para mí no sirve para nada. En fin, pero esas son las reglas del juego. Entonces, ya se dio el anuncio de un niño que desgraciadamente falleció por rabia. La directora del Hospital Valdivieso, que es el hospital que está en Oaxaca, de concentración pediátrico, no da una explicación, simplemente dice que están muy graves y que el otro lo tienen en un coma inducido y que posiblemente van a dar de alta. O sea, no nos están dando información. Si hay una estrategia de investigación, ¿cuál es el pronóstico real? Yo creo que es muy injusto. Y yo ya sé cuál va a ser el resultado de ese niño de coma inducido, simplemente por un diagnóstico tardío. En fin, creo que nos hace falta mucho de ética, de bioética, de propuestas, de normas, de aplicación en los diferentes niveles. Y si esos niños, desgraciadamente, tardaron por alguna razón en no tener un médico a la mano que les alertara de la gravedad de las cosas o se dispusiera a un transporte para llevarlos a un sitio de atención más especializado o de diagnóstico, pues eso es lo que va a suceder, desgraciadamente. ¿Dónde están las medidas de la Semarnat? ¿Dónde están las medidas de la salud pública? ¿Cuál es la verificación o los estudios que se han hecho de impacto de poblaciones rurales, etcétera? Tenemos mucho por comentar. Y bueno, no quiero cansarlos, pero quiero aprovechar, queridos amigos, que estamos aquí y ahora. De alguna manera somos sobrevivientes por muchas razones. Agradezcamos a Dios siendo mejores en el 2023. Honremos a nuestras familias, nuestro país,
la medicina, siendo congruentes, sensatos, maduros y a la vez sensibles y humanos. Aquí nosotros, en nuestra fraternidad, todos somos Médicos Unidos por México. Me gustaría, si alguien gusta, si alguien tiene la intención, participar, pues que diera alguna de las opiniones de lo que le inquiete, algún mensaje, alguna reflexión o alguna propuesta que bien nos va a hacer a todos nosotros. Pedro, creo que tú quieres participar. Adelante, Pedro. Abre tu micrófono. Enciende tu micrófono. Muy buenas noches. Disculpen la vestimenta, pero aquí en Puebla hace mucho frío. Sí. Entonces, por eso estoy con boina, con bufanda y con un buen abrigo. Estaba yo escuchando al doctor Eduardo respecto a las situaciones que se vienen sucediendo en cuanto al ejercicio libre de la profesión médica y pediátrica en lo que a nosotros nos concierne. Efectivamente, existen los consejos de certificación en el país que pues se ha convertido en una mafia total, un centro de negocios y un medio de sustento en lo que corresponde a la pediatría para un señor que tiene un nombre, se llama Salvador Jáuregui Pulido. Es dueño del Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y que es dueño de la Confederación Nacional de Pediatría. Y que lo único que le interesa a esa agrupación, y en especial a su líder, es hacer eventos, ganar dinero y con el pretexto de que sus eventos tienen un cierto puntaje para la certificación pediátrica. Los consejos, en particular el Consejo de Certificación en Pediatría, surgió hace muchos años en la Ciudad de México, ahí atrás del Hospital Mente de Noviembre, por un grupo de médicos entusiastas que pensaron que uno mismo se tendría que autoevaluar periódicamente los conocimientos profesionales, o sea, de la especialidad pediátrica, pues para mantenerse actualizados. Eso es en principio la filosofía por la que se creó el Consejo de Certificación en Pediatría. Posteriormente, pues se convirtió en un negocio y de 20 años a la fecha, el Consejo de Certificación en Pediatría está secuestrado por la persona que yo mencioné, que ni siquiera es pediatra, pero sí tiene 3 cédulas de especialidad, tiene una cédula de pediatra, tiene una cédula de médico general y tiene una cédula de abogado, ¿sí? Lo pueden ustedes buscar en el Registro Nacional de Profesiones. Y la situación es que pues eso no sirve para nada, es un contrasentido que los residentes de pediatría recién egresados de diferentes centros de formación de todo el país, que pues ya en la actualidad todos tienen formación universitaria de la UNAM o de las universidades locales, que les dan el programa académico para realizar una especialidad y que al fin de esa especialidad, que tiene 3 años, alguna vez fue de 4 años, se hace un examen profesional, se hace una tesis y la universidad da un diploma, un título profesional que
autoriza a la persona a ejercer la pediatría. Bueno, le da ¿cómo se llama? El nombramiento de profesional de la pediatría. Entonces, resulta un contrasentido que cuando un residente de pediatría de recién egreso va a tramitar su cédula profesional de pediatra, le dicen que tiene que presentar primero el examen del Consejo de Certificación. Yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué y quiero que me lo expliquen. A lo mejor soy medio retrasado mental, pero no tengo la menor idea por qué una institución particular, ¿sí? Que es una institución pues de lucro, 100%, ¿por qué tiene que certificar lo que ya certificó un hospital y lo que ya certificó una universidad? Entonces, eso es un contrasentido, no lo entiendo, no tiene por qué ser, ¿sí? La otra situación es que la CONASEM, que es la que supuestamente da el aval de los certificados que extiende el Consejo, pues también es un centro de negocios, ¿sí? Es un centro de negocios porque los consejos le dan una cuota a la CONASEM nada más por decir, sí, te avalo este certificado. Entonces, es un bonito centro de negocios, tanto los consejos como la CONACEM, y entonces, pues, vuelven en monopolistas de la certificación profesional de la medicina, lo cual no es algo legal, no es algo ético. Pues se están llenando el dinero, los bolsillos de dinero, y los vemos cómo viajan a todo el país. Asisten los directivos, el señor Chavita va a todos los congresos a poner su carita y a recibir honores, ¿sí? Y no entiendo por qué, no entiendo por qué a nuestro Congreso de Medicina de Pediatría de Primer Contacto se nos negó el aval del Consejo de Certificación, pues nada más porque así fue, así se inspiraron y dijeron, no va. Entonces, yo creo que hay que, por eso se llama esta agrupación Médicos Unidos, porque debemos de unirnos en torno a una ejercicio profesional digno, ético y honesto. Eso es lo que quiero nada más mencionar. Muchas gracias, querido Pedro. Muchas gracias, el doctor Pedro Tostli Riquelme desde Puebla. Nada más aclarando, el puntaje del pasado Congreso de Pediatría de Primer Contacto fue autorizado el puntaje, pero por razones desconocidas lo retiraron. Entonces dan y quitan al antojo. No sé si alguien más quiera participar con alguna opinión. Le pediría nada más que encienda su cámara y su sonido, el que guste participar. Muy bien, tenemos por partida doble aquí a Fabiola y a Luis Ángel. Adelante. Bueno, hoy sí yo voy a meter mi cuchara. Buenas noches a todos. Un gusto saludarles por este medio. Les deseamos lo mejor en el año que está por comenzar. Y pues ya entrando en tema, nos comentó que son aspectos bastante amplios de lo que ha sucedido pues realmente en los últimos 3 años tocando la pandemia. E incluso desde antes por la situación económica, política que vive nuestro país, por el retraso que tenemos en salud de muchísimo tiempo y que desafortunadamente se ha agudizado en fechas recientes. Todos los que ejercemos en instituciones lo sabemos bien. Quiero empezar primero con el manejo del COVID. El manejo del COVID, yo creo que
muy fácil, como cuando tenemos un caso clínico, hablar en retrospectiva y ver cuál es la situación que en este momento, 3 años después, ha ido mejor y cuál hubiera sido la mejor conducta. Sin embargo, creo que no se ha aprendido de los errores. O sea, hemos tenido ventanas de oportunidad, llevando meses de retraso conforme a las olas que se han dado en un inicio en Europa, luego en Estados Unidos, después en México, y esas olas han sido repetitivas y no hemos aprendido de cuál ha sido el manejo. Tenemos la experiencia previa del éxito que han tenido las medidas de control de aerosoles, el uso de cubrebocas, y hubo una refractariedad impresionante para su manejo desde las cúpulas más altas pese a la evidencia. E incluso la misma OMS, cuando se rehusaba a aceptar que la enfermedad es transmitida por aerosoles y se manejaba más como una transmisión por gotas. Y eso nos llevó de una manera u otra a retrasar el manejo adecuado, que hoy día sabemos cómo se da. También, por ejemplo, lo que se está viviendo actualmente en China. En China es impresionante la cantidad de contagios que se está dando en esta ola, la cantidad de muertes que se esperan por una vacunación restringida. Y me temo que eso va a generar también nuevas variantes por esa multitud de contagios. Se espera, según algunas estimaciones, entre 300 a 600 millones de contagios en esta ola en China. Entonces, imaginemos el impacto que va a tener esa reproducción viral en la generación de nuevas variantes y quizás algunas variantes con mayor éxito de transmisibilidad y también con mayor virulencia, desafortunadamente. Esperemos que no suceda, pero pudiera suceder ese escenario de nueva cuenta. Y pues China tuvo un éxito enorme en un inicio en el manejo de la política de cero COVID comparado con el resto de los países, pero ya vemos que la cuota a largo plazo que va a pagar aparentemente va a ser muy alta y está siendo muy alta pese al cierre que tienen en la información. También esta refractariedad en el manejo en la aplicación de la ciencia pues es para con las vacunas. Las vacunas, ya tenemos vacunas que están demostradas, que está comprobado, y vemos en la mayoría incluso con cierto grado de preocupación el que se empiece a vacunar incluso a niños, que era la intención inicial antes de que se aprobara Pfizer para el grupo de menores de 12 años. En el país existía la propuesta de que se aplicara la vacuna cubana, entonces es realmente algo temerario y que no sabemos a mediano o largo plazo. Puede ser que sea una estrategia aparentemente noble, pero si ya tenemos la evidencia que nos orienta a qué hacer, pues lo ideal sería generar la evidencia con esta vacuna y cuando se tenga el cuerpo de evidencia suficiente, pues decidir manejarlo. En lo que toca a mi área, realmente la meningitis micótica, pues desafortunadamente nos hizo ver todos los eslabones que pueden estar mal en nuestro sistema de atención y todos los puntos que conllevan alguna complicación. Sobre todo, pues para mí fue impresionante el que esto se dé en la medicina privada, que generalmente tienes todos los recursos al alcance y que puedes incluso no escatimar tanto en ello, pero probablemente ahí sí es una cuestión de bioética que por ganar algunos pesos se ahorre en calidad o en cubrir todos los puntos, todos los requisitos. Y pues esto es grave y todavía la mortalidad que se estima para brotes previos de meningitis micótica llega hasta el 50%. Actualmente ya estamos rayando el 30% de mortalidad. Entonces, desafortunadamente es muy probable que todavía tengamos más muertes y el gasto que se va a dar en todo el tratamiento es un gasto también enorme. Son millones de pesos con algo que se hubiera prevenido con algunos manejos, ¿no?, básicos. Todas las enfermedades emergentes que se mencionaron, la viruela símica, la rabia, la influenza aviar, también actualmente tuvimos un brote de influenza aviar en distintos lugares del país, que afortunadamente todavía sigue sin contar con una transmisión a humanos, pero recordemos que la gripe aviar, su letalidad es casi del 50%, y ya estamos teniendo brotes en aves, ya estamos teniendo que requerir el sacrificar de millones de pollos y sacrificar la producción de huevos en diferentes lugares del país.
y en cualquier momento esto puede saltar al contagio humano. Si se empieza a establecer el contagio de humanos, yo creo que esta prueba del COVID solamente nos va a quedar así como que en un ensayo, porque realmente el enemigo que la mayoría se teme y la enfermedad X que mencionaba Bill Gates es muy probablemente gripe aviar, que fue lo que pasó en la gripe española. Y ya para cerrar y no secuestrar el foro mucho tiempo, también tomar en cuenta que el desabasto que hemos tenido, no solamente en insumos, en vacunas, en medicamentos, en chips, en personal médico, etcétera, etcétera, es algo multifactorial que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo y se agudizó a raíz de la pandemia, de la crisis de los contenedores, de la guerra de Ucrania, pero también tiene una alta cuota de manejo político y sobre todo económico. Creo que el enfoque de llevar la austeridad al extremo nos va a costar y nos está costando demasiado. Como decía un maestro, realmente en salud tú no puedes esperar una mejora si no destinas más recursos. La clave en salud, desafortunadamente, es destinar recursos, como bien comentó el doctor Lara. O sea, querernos igualar a Dinamarca, donde cuentan con más del doble de recurso económico que contamos nosotros, por más que se quiera y por más que se pueda manejar y hacer mucho más efectivo el manejo de los recursos con los que contamos, nos vamos a ver limitados de una u otra manera, sea en recursos humanos, en recursos materiales, en insumos, y pues esto va a repercutir en que nuestra atención no la vamos a igualar, además de que estamos partiendo de una base mucho peor que lo que estábamos en años previos, precisamente a raíz de la pandemia y de todo este manejo económico político que venimos arrastrando. Pues de nueva cuenta, felices fiestas, muchas gracias por la oportunidad y abrazos a la distancia. Saludos. Muchas gracias, Luis Ángel. Y además quiero decirte que no solamente hay menos presupuesto, sino que además, por ignorancia o falta de experiencia o algo, hay un subejercicio. Hay dinero que debería de haberse destinado y no simplemente no se gastó, vacunas que se caducaron de COVID, algo sucedió como si no hicieran falta, y tantas otras cosas que se pueden hablar. Así es de que necesitamos no solamente mayor presupuesto, sino personas expertas con conocimiento que sepan hacer las cosas, no nada más que le echen ganas. Sí, adelante, Fabiola. Bueno, el gran pendiente que nosotros tenemos ahorita y que estamos viviendo en primer nivel, segundo nivel, o sea, son la modificación del sistema de salud. Entonces, después de ser Seguro Popular, pasamos a Insabi, que no funcionó, y ahorita estamos pasando al IMSS Bienestar, que ahorita ya es otra vez más bienestar. No sabemos cómo va a funcionar. Estamos todo el personal de salud en una zozobra tremenda, todos los estados que estamos siendo prueba piloto del sistema. Entonces estamos con el pendiente porque no nos han aterrizado nada a nosotros, no nos han informado. Muchos de los procesos que no existen aún no nos las han convocado, entonces es un sistema de salud que nos vienen a cambiar de Secretaría de Salud que ha sido muy flexible a un Instituto Mexicano o un sistema del Seguro Social que ha sido muy cuadrado y que no aplica, por ejemplo, en los hospitales híbridos, donde hay poco personal especializado, no hay subespecialidades y hay mucha carestía. Entonces, por ejemplo, darle a un especialista una carga de trabajo de 15, 20 consultas, más entrar a urgencias, más entrar a partos, más entrar a hospitalización, más entrar a sus áreas, y lo que se sume no va a funcionar. O sea, los indicadores que quieren aplicar en esta situación, ignoramos completamente cómo vaya a ser. Entonces, son inventos. Yo creo que hay que planear. Entonces, no está mal cambiar lo que es el sistema de salud que está deficiente, pero no puedes entrar a un cambio si tú no tienes un plan estratégico previo, o sea, bien cuadrado. Entonces, quizás por el hecho de que decir el Seguro Social, su sistema está bien probado, está establecido, vamos a aplicar este mismo en todos lados, pero no es así. Entonces, así como la geografía de México es muy diferente, o sea, la geografía o la salud en Veracruz es distinta a la del Estado de México, a la de Campeche. Entonces, los sistemas de salud también se tienen que adecuar. A lo mejor los procesos está bien homologarlos, pero tienen que ser flexibles, tienen que ser perfectibles, no pueden ser
totalmente cuadrados y encajonarnos en una situación que no funciona, o sea, sin tomar en cuenta al personal o a las personas que trabajan en dichas comunidades, sin hacer foros abiertos de las propuestas de la realidad que está viviendo cada estado de manera individual. Entonces, realmente nosotros esperamos que todo funcione, entonces estamos en la mayor disposición de entrar a un cambio que sea al servicio de la comunidad, pero sí es preocupante para todo el personal de enfermería, trabajo social, médicos, todos los que estamos inmiscuidos en el cambio de este programa piloto. Entonces, ¿qué va a hacer? Entonces, sí preocupa. Sí preocupa mucho, sobre todo porque los especialistas que han estado llegando a los hospitales comunitarios, que no son de este país, pero que en lo que corresponde a nuestro estado, sí, lo que nos ha tocado ver a nosotros no están mal preparados, también ellos están llevando una buena decepción, ¿eh? No crea que no, doctor. Entonces son médicos que vienen con otra idea, y cuando llegan y tú dices no hay, y cómo trabajamos, ellos mismos también están diciendo, ¿cómo trabajamos? Entonces, ¿cómo les damos resultados de lo que nos están pidiendo hacer? No se puede, doc. Entonces, esto sí es bien básico y bien importante. Entonces, si todas las personas que están haciendo y que están tratando de implementar todas estas situaciones deberían ser personas que saben y que sean que ser conscientes y sensibles a lo que son las necesidades de cada estado y sus particularidades. Totalmente de acuerdo, Fabiola, porque en la realidad y en los hechos se ve lo que solamente se habla con un discurso político, sin un plan, sin un proyecto, sin conocimiento de cómo se hace un proyecto que sea viable y demostrable. Desgraciadamente estamos perdiendo algo que ya habíamos ganado de a poco y estamos centralizando nuevamente toda la toma de decisiones y toda esa serie de cosas. Un país como México necesita descentralizar y que cada estado tenga la capacidad de tomar decisiones y hacer proyectos de salud que cumplan las necesidades de cada población. En fin, muchas gracias por tu comentario, muy valioso como todos los anteriores. No sé si alguien más quiera participar con algún comentario. Lupita, muchas gracias por conectarte. Por ahí mencioné que había un gran trabajo acerca del tamiz cardiológico neonatal que pues a 12 meses o más posiblemente de haberse autorizado y no haberse destinado recursos, ¿cuántos niños habrán muerto? ¿Cuántos niños se habrán complicado? ¿Cuántas familias habrá cambiado su vida, las emociones, los sentimientos, la economía, etcétera, simplemente por no echar a andar un programa que ha costado tanto trabajo, en horas de trabajo, de información, de investigación, para hacer una base sólida y fundamental para tratar de manera precoz, con un diagnóstico precoz, tratamiento adecuado, los padecimientos cardíacos. No está tu micrófono activo. A ver, yo no te... ¿Chan? Ahora sí, ahora sí. Perfecto. Sí. Muchas gracias. Un gran recuento, antes que nada, un gran recuento de las situaciones de salud más relevantes prácticamente desde que surgió Médicos Unidos, ¿no? A raíz de la pandemia. Muchas gracias y muchas felicidades, doctor Lara. Pues sí, rápidamente les platico algo al respecto del tamiz. A raíz de varios trabajos en algunos hospitales que se han estado realizando, en julio de 2021 se formó el Comité Mexicano para el Tamiz Neonatal Cardíaco. Esto fue potencializado por varios sectores de la población, no nada más sectores médicos. Hubo gente de organizaciones no gubernamentales que han estado participando activamente con nosotros, gente también apoyada por legisladores, específicamente senadoras. La senadora titular por Baja California Sur y su suplente, que es además presidenta de una ONG que específicamente trata niños con padecimientos cardiológicos congénitos, nos convocó
a varios médicos que hemos trabajado más cerca o más lejos al respecto. Se forma este comité y se empieza a trabajar. ¿Con qué finalidad? Bueno, ellas ya habían impulsado uno de los puntos de acuerdo en Cámara de Senadores. Desde el año 2018 estuvimos trabajando ahí, escribiendo puntos de acuerdo y demás, para que fuera aceptado en senadores. De ahí se pasa a senador, se acepta por unanimidad la obligatoriedad del tamiz neonatal cardíaco en el año 2019. En ese momento se turna a Cámara de Diputados y quedó en coma, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, durante lo que restó de 2019, 2020, pues bueno, muchas cosas le echamos, cosas que no han salido bien o que han salido mal, pues es por culpa de la pandemia, ¿no? Ya agarramos de tradición culpar a la pandemia. Para el año 2021 se acepta el punto de acuerdo de la obligatoriedad en Cámara de Diputados por fin y se publica en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2021 justamente esa obligatoriedad y el mandato del Ejecutivo de realizar la norma oficial mexicana que nos va a homogeneizar y va a regir el cómo hacer el tamiz neonatal cardíaco a lo largo y ancho de la República Mexicana. Teóricamente, desde el primer día en el que se publica en el Diario Oficial de la Federación ese mandato del Ejecutivo, tenemos un periodo de 365 días naturales para la publicación de la norma oficial mexicana. Teóricamente, entonces, debió haber estado publicada para el 1 de junio de 2022. Seguimos esperando que se publique esa norma oficial mexicana. Es decir, ya es obligatorio en todo el país para los niños el tamiz neonatal cardíaco, pero no tenemos el documento que nos diga el cómo lo vamos a realizar. Nos han dejado, valga la expresión, en visto, ¿no? La gente de la oficina específicamente de la Secretaría de Salud que se debe de encargar de hacer esa norma oficial mexicana, pero sin embargo, pues no hemos desistido, seguimos dando cursos de capacitación, seguimos difundiendo este trabajo que ha sido verdaderamente un gran trabajo en equipo y un arduo trabajo de recopilación de información, de difusión, de clases. Ya tenemos 2 publicaciones oficialmente como Comité Mexicano del Tamiz, para el Tamiz Neonatal Cardíaco, una editorial que se publicó a mediados del año pasado y tenemos ya en la Revista Mexicana de Pediatría un suplemento que se publicó hace poquitas semanas en donde hacemos un extenso de todo este trabajo que hemos realizado como comité y además ahí proponemos los algoritmos mexicanos. ¿Cuál es el impacto de esto? Obviamente es un impacto a nivel nacional, porque como bien comentaba doctor Lara hace un momento, nosotros podemos inclusive sacar las estadísticas de cuántos niños han nacido con cardiopatías congénitas críticas y cuántos nacen en cada año, ¿no? En nuestro país. Lastimosamente no tenemos la cifra exacta, pero más aún lastimosamente no sabemos qué ha pasado con los niños que no alcanzan a llegar a nuestros hospitales de tercer nivel con cardiopatías congénitas críticas y bueno, nos lo podemos imaginar, ¿no? Son niños que no pasan del mes de vida. Mueren durante el primer mes de vida, ¿no? Ya lo podríamos imaginar. Desgraciadamente no tenemos los trabajos suficientes de peso con la estadística que así lo avale y que de esta manera podamos impactar sobre las políticas de salud para justificar el presupuesto que nos va a llevar a tener más cardiopediatras, más centros, más tecnología, más recursos humanos y materiales para la atención de este tipo de pacientes. Pero, ¿qué otro comentario quiero hacer derivado de todo esto que he escuchado con ustedes y propiamente pues, en mi área, ¿no? El tema del tamiz. Creo que la medicina y la pediatría debiera de ser holística. ¿Esto por qué? Porque no nada más tengo, en mi caso, que enfocarme a hacer el ecocardiograma, diagnosticar la cardiopatía congénita y tratarla si se puede tratar. Nosotros hemos visto
dentro del trabajo del comité, que debe de ser un trabajo transdisciplinario, no multidisciplinario, es semántica, que ya platicaremos en otro momento, debe ser un trabajo transdisciplinario en el cual participan, y en este caso les comentaba, ha participado desde la población civil con ONGs, legisladores, médicos y no nada más pediatras, médicos generales que están enfocados en la investigación, cardiopediatras, pediatras generales, neonatólogos. Por ahí hay un querido maestro de Querétaro, el doctor Isidro Gutiérrez, él es oncólogo pediatra y está metidísimo en el tema del tamiz, apoyando inmensamente en el asunto de la difusión, repito, las ONGs, y no nada más en este tema del tamiz. Considerándolo ya hablado sobre la pandemia y sus consecuencias y lo que nos ha estado dejando arrastrando, hemos visto también otra pandemia, la pandemia de la obesidad infantil. Semanas atrás, analizando con compañeros endocrinólogos pediatras, hemos llegado a la conclusión de que una pandemia más que nos potencializó la pandemia de la COVID-19 fue esto del sobrepeso y obesidad. Tenemos niños que han incrementado en un año y medio más de 10 kilos de peso. Les platico un caso que vi la semana pasada, una chiquita de 4 años con 25 kilos de peso. Una niña de 7 años con 45 kilos de peso. Y que este detrimento en su salud nutricional fue potencializado por la pandemia. Y son situaciones que no terminamos de ver. Tanto a mis recién nacidos con cardiopatías congénitas críticas como a estos niños, les ha venido impactando no nada más en su salud, en su salud física, obviamente en la salud cardiovascular, pero también en la escolar. Son niñas que están perdiendo la confianza, tienen poca autoestima. ¿Por qué? Porque tenemos un índice de masa corporal en las adolescentes por arriba. Otra situación que hemos visto es el impacto que tiene toda esta situación en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo psicológico, al tema escolar. También con impacto social. Son niños que sí o sí van a tener junto con sus familias un alto impacto en cuanto a los factores de riesgo cardiovascular, que van a ser adultos con infarto agudo del miocardio en la 4ª década de la vida, y que no terminamos de analizar todo este impacto que debemos de tratar de forma holística, porque muchas veces nos enfocamos nada más en el corazón, nada más en el ojito, no nada más en un bracito, pero no terminamos de integrar, ¿no?, todo ese contexto. Es cuanto. Muchísimas gracias por la oportunidad, doctor. Hombre, qué importante, qué conciso lo has dicho, doctora María Guadalupe Jiménez. Te agradezco mucho. Y además quiero decirte que no solamente la obesidad, sino también el espectro autista, la agresividad en las escuelas, los cambios de patrones de la interpretación de la sexualidad. En fin, hay un montón de cosas que necesitamos investigar, enterarnos para poder hacer una medicina mejor. Muchas gracias a la doctora académica María Guadalupe Jiménez Carvajal. No sé si alguien más quiera participar. Tenemos unos minutos todavía. Por ahí te veo, Araceli Silva, no sé si tú quieras decir algo, o Marta Cebada. No sé si alguno de ustedes quiera participar. Ok, buenas noches a todos. Yo creo que desgraciadamente no, cada quien está trabajando por su cuenta, pero también es sumamente difícil.
hacerlo en conjunto. Lo que decía ahorita la doctora, perdón, soy muy mala para los nombres, pero esto no es multidisciplinario. Me gustó mucho esa especificación de transdisciplinario, lo holístico. Em, desde el punto de vista político, creo que estamos perdidos en la actualidad. Siempre han habido deficiencias. Ahorita no podemos pensar, se estuvieron citando diferentes puntos, como por ejemplo, no hay suficiente presupuesto y el presupuesto que se da no se gasta. ¿Sabemos por qué no se gasta? ¿Y a dónde va a dar ese dinero que no se gasta? Pero entonces, ¿qué podemos hacer? Parece algo muy desesperanzador. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Porque está el conocimiento, está el interés, pero ¿qué es lo que podemos hacer habiendo esto sin tener un apoyo real que siempre será perfectible y demás, pero además no lo tenemos? Eso de tener la salud como en Dinamarca es una puntada política. Entonces, ¿pero qué podemos hacer? Eso es lo que a mí me gustaría que pudiéramos caer en qué es lo que podemos hacer, porque creo que todos estamos preocupados. Yo pertenezco a otra asociación y se trabaja y se preparan, pero estamos cada quien en núcleos. Entonces, bueno, yo quería externar eso, es mi preocupación es que, ¿qué es lo que, cómo podemos aterrizar para lograr realmente un cambio? Es muy difícil, somos un país muy grande con muchas diferencias de norte a sur, de este a oeste, pero hay cosas que yo creo que sí podríamos unificar. Bueno, una de ellas es el interés que todos nosotros tenemos, pero ¿cómo aterrizar? Eso es lo que yo quería externar. O sea, me preocupa mucho. Muchas gracias, doctora Araceli Silva, desde la Ciudad de México. Tomado en cuenta tu comentario, tienes toda la razón. Ayer o antier, yo mandé al chat de Médicos Unidos una publicación que me encontré revisando mis documentos de hace 18 años, en la que hablo de la necesidad de la formación de médicos de primer contacto en aspectos pediátricos, porque teníamos un problema muy serio de enfermedades, y conste que no faltaban vacunas, y conste que no teníamos COVID, y conste que no había austeridad republicana, o sea, muchas cosas que pesan en contra actualmente, y que por desgracia, pues estamos viendo tristemente, para mí, desde mi punto de vista, que estamos regresando a lo mismo de antes de la pandemia. Eso no puede ser. Debemos de comprender que si no, no aprendimos nada, como decía el doctor Castellanos, de lo que ha sucedido en estos 3 años. Yo creo que lo que podemos hacer son muchas cosas, pero sobre todo hay que tener una visión muy importante de cómo podemos ofrecer información, argumentos, habilidades, destrezas, etcétera, con programas de primer contacto. Yo creo que el gran reto estaría así desde mi punto de vista. 1, que las universidades formen médicos generales para el primer contacto, que no formen mini especialistas, ¿verdad? De que se aprendan un electrocardiograma o cosas así sofisticadas. No. ¿Cómo se hace una historia clínica? ¿Cómo se atiende en un consultorio? ¿Cómo se llevan registros? ¿Cómo se puede hacer investigación? Etcétera. 2, que los médicos que egresan de un hospital y todo necesitan obligadamente tener una capacitación de la medicina de primer contacto si es que van a ejercer en un consultorio particular. Yo creo que habíamos planteado ya hace casi 2 años aquí en Médicos Unidos de que si ya era el momento de crear una especialidad de pediatra de primer contacto o extrahospitalario. ¿Por qué? Porque bien conocemos que los pediatras cuando egresan aprendieron a hacer todo lo que se hace en los hospitales. Pero ¿qué sabe ese pediatra cuando sale, cuando egresa del hospital y pone un consultorio? A lo mejor ahí tendríamos que reflexionar si tiene las competencias suficientes para ello. Y lo vemos reflejado en todos los problemas de salud que estamos viviendo. Yo quiero comprometer a la doctora Belkis, que ya la vi por ahí, hice un comentario acerca de los niños con cáncer y que aquí en el estado de Veracruz, tanto Coatzacoalcos como
como Poza Rica, pues tienen unas tasas muy elevadas de problemas oncológicos. Me gustaría, no sé si puedes, Belkis, hacer un comentario acerca de qué ha pasado con los medicamentos, qué ha pasado con la oncología pediátrica, cómo ves la situación en la pandemia o para la pospandemia con los problemas oncológicos pediátricos. Sí, justamente existen ¿Podrías encender tu cámara? Ah, lo que pasa es que con la cámara se pone mi internet súper lento, pero sí, justamente con el déficit de medicamentos se sigue luchando en instituciones tanto grandes como pequeñas. Mis compañeros que están justamente en el Federico Gómez y en el Hospital General de México me dicen que no tienen acceso a los medicamentos de última generación. Entonces, pues sigue siendo un problema porque mientras por un lado uno lo bombardean en los congresos tanto nacionales como internacionales con las nuevas terapias y nuevos esquemas o protocolos disponibles para pues enlentecer el cáncer y muchas veces curar, pues son cifras que tenemos a lo mejor en países como Estados Unidos, Alemania, incluso Italia, pero cuando nos venimos a la realidad de nuestros países, pues es muy diferente, porque pues no hay el acceso a esos medicamentos y por otra parte también se retrasa muchísimo el diagnóstico, porque pues no todos tienen acceso a hacer las técnicas de diagnóstico apropiadas como debe ser, o incluso pues falla lo que es la medicina de primer contacto para poder referir a estos niños a la consulta de oncología o hematología pediátrica. Belkis, una pregunta. ¿Están identificadas algunas ciudades o zonas en las que hay tasas elevadas de problemas oncológicos? ¿Hay algún programa de prevención o detección temprana? Pues no, para oncología pediátrica, hasta donde sé, no hay un programa de detección temprana como tal. Simplemente cuando llega el paciente justamente a estas consultas o a estos hospitales ya de tercer y cuarto nivel, pues ya el paciente pues tiene la patología súper avanzada y es muy poco lo que se le puede ofrecer a este paciente. Entonces ese es un grave problema que tenemos. Sí hay programas o fundaciones, fundaciones que se encargan de dar pláticas a veces a médicos residentes y de primer contacto, pero es muy, ¿cómo decir? O sea, llega a lo mejor a las grandes ciudades, pero por ejemplo al médico de provincia pues no llega esa información. A lo mejor el reto para el 2023 sería hacer un pequeño programita o un taller de información para la detección temprana de paciente potencialmente oncológico y cómo referir al centro para diagnóstico o tratamiento o ambos. Porque de esa manera el adagio que siempre se dice del diagnóstico temprano mejora el pronóstico. Entonces, como tú bien lo mencionaste, por desgracia nuestros pacientes oncológicos tienen diagnósticos tardíos, tratamientos antiguos, inoperantes, incompletos. Se vuelve un problema muy serio que en este gobierno durante 4 años se ha luchado los padres con niños de cáncer acerca de el abasto de medicamentos oncológicos y pues ya ha dejado de ser noticia, pero finalmente no se han completado, por lo que quiero yo entender. Es correcto, sí, estamos, o sea, sobre todo eso, el diagnóstico temprano se retrasa muchísimo y cuando llegan uno dice, en la bibliografía te dicen el 80% de los niños diagnosticados con cáncer se curan, pero en la realidad es otra. O sea, la realidad es otra por eso, porque se retrasa muchísimo el diagnóstico. Y cosas a veces que se pueden resolver con una simple cirugía, pues el paciente demora porque pues no llega a la consulta especializada, tarda mucho en hacer ese diagnóstico. En una vez una biopsia puede durar hasta 90 días en ser entregada a un paciente. Entonces yo creo que pues ahí hace muchísima falta pues sensibilizar un poco no solo la especialidad pediátrica como tal, sino incluso patología, o sea, el equipo multidisciplinario que es el que hace el diagnóstico como tal.
Definitivamente que tenemos mucha tarea pendiente desde el punto de vista oncológico, hacer una manera de primer contacto para detección temprana. También ya se está trabajando, qué lástima que no está la doctora Mara Medeiros, pero parece ser que se está haciendo un programa para detección temprana de problemas renales, principalmente insuficiencia renal, en algunos sitios que ya se sabe y se tienen identificados. El doctor y académico Reinaldo Michel también ha trabajado mucho para hacer el diagnóstico temprano y oportuno de la atresia de vías biliares, con la colorimetría. Y yo creo que hay mucho por hacer y ocuparnos más del problema que tenemos y cómo lo podemos resolver, que regresar a antes de la pandemia, que era totalmente inoperante. Creo que ya no hay más gente que quiera opinar. No sé si levante la mano alguien que quiera opinar, pero quiero nuevamente agradecerles a los que opinan. Muchísimas gracias a los que se unieron. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero decirles que en Médicos Unidos estamos totalmente convencidos que cualquier idea, cualquier propuesta que haga una sola persona, mientras más seamos, tenemos más fuerza y podemos más. Ojalá que cristalicemos en este año 2023 más cosas vanguardistas, novedosas, necesarias, que ya nos dimos cuenta que tenemos que cambiar. No perdamos el tiempo, no perdamos la oportunidad de hacer cosas mejores de lo que éramos o lo que fuimos todavía hasta este año 2022. Les quiero agradecer a todos, desearles un feliz año, que el año 2023 venga con dicha, con salud, con mucha fe, con mucha esperanza y con mucho amor. Felicidades a todos y que todos nos veamos en el 2023. Buenas noches. Buenas noches.